estaba en secreto de sumario. Bueno, antes de darle la palabra al diputado Rossi, presidente del Frente para la Victoria, desde la presidencia quiero formular un par de preguntas al señor juez, que particularmente quiero enfocar en uno de los temas que aquí se mencionaron, pero que no fue específicamente abordado, que es la carpeta de contrainteligencia que supuestamente se elaboró respecto al caso de Natacha Jai. Digo contrainteligencia en el entendimiento de que esto significa que se hizo una tarea posterior y sobre una tarea de inteligencia previa. Es decir, que aparentemente Natacha Jai estaba vinculada a una tarea de inteligencia y que alguien hizo contrainteligencia respecto a esa función. Concretamente, Natacha Jai, después de que participó del programa de la señora Mirta Legrand, que el periodista Pagni calificó como una operación, en el juzgado, cuando fue convocada en relación a los dichos que había expresado, dijo concretamente: fui contratada por una empresa. La primera pregunta que le dejo planteada, y después yo sigo haciendo las preguntas, es si se puede considerar a esta organización delictiva como una empresa paraestatal de inteligencia. Digo esto porque es una tendencia moderna de los servicios de inteligencia tercerizar la inteligencia, lo que no significa que se desvincula el Estado, sino que el Estado terceriza en otras personas las tareas de inteligencia. Y esta definición de una empresa pareciera ajustarse bastante a la conformación de este grupo, que creo que funcionaba hasta físicamente fuera de ámbitos estatales, en oficinas privadas, pero con ex agentes o agentes de inteligencia, como el caso del comisario Bogolyuk. También en esa audiencia, Natacha Jai dijo que le venían haciendo seguimiento desde hacía un año a un periodista, el periodista Carlos Pagni, que había sido involucrado en supuestas redes de pedofilia junto con otros periodistas que fueron de alguna manera imputados por estas expresiones y definiciones. Quisiera saber si también en la causa, cuando se refiere al expediente o a la carpeta o al informe sobre Natacha Jai, hay alguna mención a esta circunstancia. Quiero decir también que, sin hacer una especulación amarilla sobre esta situación, llama poderosamente la atención que haya habido una tarea de contrainteligencia sobre Natacha Jai, que teóricamente fue utilizada para una maniobra de inteligencia y que casualmente ayer estaba citada al inicio de un juicio oral sobre estas cuestiones que estoy ventilando. Dejo planteado el interrogante. Estaba citada ayer para un juicio oral donde teóricamente podía ocurrir que se revelaran las conexiones que la llevaron a este programa a desarrollar esa campaña de imputaciones. Cuando ella estuvo en el programa de Mirta Legrand, estuvo acompañada, y quiero saber si aparece en alguna mención, por una señora Ana María Polero, que se presentó en ese programa como asesora de modas, pero después se averiguó fehacientemente que su tarea no era asesorar respecto a modas, sino que trabajaba en la AFI hasta el 2017 a las órdenes del fiscal Eduardo Miragaya, que fue director de inteligencia de delincuencia económica de la AFI. El doctor Miragaya también me interesa saber si aparece mencionado en algunas de estas cuestiones, porque fue del origen de algunas operaciones que se iniciaron en el 2016, apenas asumido el nuevo gobierno,
como por ejemplo las imputaciones que se le hizo al doctor Casanelo en el sentido de que visitaba frecuentemente la Quinta de Olivos, a la expresidenta, etcétera, que ustedes recordarán, se formó un expediente judicial donde se determinó que los testigos de esas supuestas visitas habían mentido, hoy están procesados los testigos. El doctor Casanelo efectivamente no visitaba la Quinta de Olivos, pero esta fue una operación iniciada en la AFI por el doctor Miragaya, que también tuvo bastante que ver con otra operación que sí también aparece mencionada, doctor, que está vinculado al tema Fariña. D'Alessio dice que no puede llevarlo a pedido del doctor Stornelli a Fariña, mejor dicho, al abogado que lo representa a Fariña, que no puede llevarlo a hacer una cámara oculta al doctor Ubeira porque se va a enojar la ministra Patricia B., que le paga 200.000 pesos por mes a Fariña. Fariña, como todos sabemos, es casi el único origen de algunas de las causas que se están llevando adelante por supuesto lavado de dinero, después de haberse transformado en testigo protegido del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo a nuestra información, luego de una entrevista que mantuvo con el ministro de Justicia Garabano y haberse transformado en testigo protegido a pesar de que tenía confirmada por la Cámara y por la Cámara de Casación su prisión definitiva, o mejor dicho, su prisión. Digo esto ¿por qué? Porque como está mencionado también por D'Alessio, como un testigo protegido al que se le paga un dinero y además sabemos que quedó en esa condición, que lo sujeta al Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de que tenía una prisión preventiva prorrogada por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, nos llama poderosamente la atención. Y yo quisiera saber, no sé si está en condiciones de saberlo también el juez, si esta actitud que inició la AFI apenas asumió este gobierno, que primero se hacía en la oficina de la AFI con el doctor Miragaya y la señora Magdalani, después no se tercerizó en esta oficina privada que llevaba adelante D'Alessio con agentes o exagentes de la AFI. Coincido en que una de las hipótesis probables es que sea una empresa paraestatal de inteligencia, en este contexto donde para llevar adelante actividades de espionaje no es necesario tener un recibo de sueldo o un certificado laboral. Está claro que precisamente en cualquier cuestión de espionaje lo que se pretende es ocultar las actividades que uno realiza. Sí puedo señalar que al menos las 3 personas que están detenidas alegaron realizar trabajos de consultoría en seguridad y esa fue la única referencia en torno a su trabajo. En lo que hace al fiscal Miragaya, efectivamente, con la aclaración, aprovecho para hacer la aclaración de que la información que estoy señalando es información que aparece en legajos de inteligencia, no es la información judicial y menos una sentencia con una certeza acerca de lo que contiene este expediente. Pero esta operación de contrainteligencia llamada Operación Haidt menciona al operador quien diseña la maniobra el día lunes 3/26, o sea 26 de marzo, es el fiscal Eduardo Miragaya, reconocido operador judicial de la década del 90, exdirector de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI. Renunció en medio de versiones que lo vinculaban la decisión con la posible filtración de las escuchas telefónicas entre la expresidenta Cristina de Kirchner y el ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli. Investigación del doctor Ariel Lijo.
Como fiscal, su última labor relevante fue en el Fuero de la Seguridad Social, donde quedó envuelto en una... Y ahí... Sí, no puedo leer la fotocopia. Este programa lo que tenía, estaba hecho en un programa que cuando se imprimía aparecen solo círculos y se ve solamente una parte del texto. Nuestra poca capacidad tecnológica no nos permitió superar eso, así que hicimos como extracción de pantalla para poder tener este documento. Pero bueno, tiene que ver con que no tenemos técnicos que nos colaboren. Pero sí alcanza para responder a su pregunta vinculado a Miragaya. Lo otro, venía por acá. En lo que hace a Fariña, Fariña se presentó en el juzgado junto con un abogado de nombre González, que está citado para la semana que viene a prestar declaración indagatoria, y Fariña, en una declaración que se le tomó en los términos del artículo 73, que es no bajo juramento, como se presentó en el juzgado a explicar algo de un día para el otro, se le tomó declaración en esos términos y él, en su declaración, pretendió desvincularse de aquella adjudicación pública que lo involucraba en el caso que perjudicaba a Ubeira y que mencionamos hoy de la Cámara Oculta. Esa es la situación de Fariña en el expediente que tramita a mi cargo. Gracias, señor juez.